así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Bienvenidos al Tiempo con Dios. El tema de hoy, hijos de luz. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 14. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues, aquí Pablo concluye el pensamiento de Efesios 4, donde describe cómo como hijos de Dios debemos relacionarnos entre sí. Sed imitadores de Dios. La idea es simple, debemos hacer de Dios nuestro ejemplo y modelo. No podemos contentarnos con compararnos entre hombres. Debemos prestar atención a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16, que dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Este es un llamado a la acción práctica, yendo más allá de nuestra vida interior con Dios. Podríamos decir que esta es una continuación de la misma idea que Pablo mencionó en Efesios 4:13 con respecto a la extensión del crecimiento cristiano, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importante ver que Dios es mucho más que nuestro ejemplo. El comportamiento de Dios hacia nosotros se convierte en nuestra medida de nuestro comportamiento hacia los demás. Como hijos amados, los niños son imitadores naturales. A menudo hacen exactamente lo que ven que hacen sus padres u otros adultos. Cuando actuemos de acuerdo con nuestra naturaleza de hijos de Dios, lo imitaremos. Al imitar a Dios, nos convertimos en representantes de Dios, especialmente ante aquellos que han excluido a Dios de su vida. ¿Para qué somos enviados al mundo? ¿No es para que tengamos a los hombres con la mente en Dios, a quien más ansían olvidar? Si somos imitadores de Dios como hijos queridos, ellos se verán obligados a recordar que hay un Dios, porque verán su carácter reflejado en el nuestro. Andad en amor como también Cristo nos amó. Como en todas las cosas, Jesús es nuestro ejemplo. Así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, debemos mostrar la misma clase de amor abnegado, ofrenda y sacrificio. La entrega de Jesús de sí mismo fue obviamente un sacrificio que agradó al Padre. También podemos ofrecer un sacrificio agradable, un olor fragante, al entregarnos en amor a los demás. A menudo pensamos que podríamos dar nuestra vida de una manera dramática para mostrar nuestro amor por los demás, pero Dios a menudo nos llama a entregar nuestra vida poco a poco, en lugar de un gran pago, pero no obstante es entregar nuestras vidas. Un contraste a andar en amor es una conducta que no es apropiada para el cristiano. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Todas las personas aquí mencionadas no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pasar de la oscuridad a la luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En contraste con el andar en tinieblas e ira está el fruto del Espíritu, descrito con más detalle en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. La bondad, justicia y verdad deben marcarnos porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En lugar de asociarnos con la impiedad, denunciamos las obras infructuosas de las tinieblas. Sin embargo, no hacemos esto con el simple propósito de hablar de ellas, sino con el propósito de educarnos lo suficiente para evitarlas. Como hijos de Dios debemos cuidar de un interés lascivo en las obras de las tinieblas, incluso en tiempos de testimonios. Pablo tuvo cuidado de decir que debemos evitar las obras infructuosas de las tinieblas, no a las personas que están en tinieblas. Andar en la luz. El hecho de la presencia de la luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, incluso las cosas que se hacen en secreto, quedarán al descubierto, serán manifiestas a la luz del juicio escrutador de Dios. Esta es una razón para evitar y exponer las obras infructuosas de las tinieblas, como se describe en Efesios 5, del 8 al 12. Dado que esas obras infructuosas están destinadas a ser expuestas y su día terminará, tiene sentido que nosotros como hijos de Dios evitemos esas obras infructuosas. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección con Jesús. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dice Efesios 2:5. Pablo citó lo que probablemente fue un coro de adoración de la iglesia primitiva para ilustrar esta verdad. Recuerda que esta exhortación, despiértate, es para nosotros. Un hijo de Dios puede estar dormido y no saberlo. Si está dormido, probablemente no lo sepa. Tan pronto como se da cuenta de su sueño, es evidencia de que ahora está despierto. Esta somnolencia en el cristiano también es sumamente peligrosa, porque mientras duerme puede hacer muchas cosas que le harían parecer como si estuviera bastante despierto. No podemos hablar cuando estamos dormidos. No podemos caminar cuando estamos dormidos. No podemos cantar cuando estamos dormidos. No podemos pensar cuando estamos dormidos. Al hombre que duerme no le importa lo que suceda con sus vecinos. ¿Cómo podría mientras duerme? Y a algunos de ustedes, como hijos de Dios, no les importa si las almas se salvan o se condenan. Es suficiente para ellos si están cómodos. Si ellos pueden asistir a un lugar de culto respetable e ir con otros al cielo, son indiferentes a todo lo demás. Dios de amor, deseamos que tu amor, que ha sido perfeccionado en la cruz y ha sido perfeccionado en nuestras vidas y grabado en nuestro corazón, se haga visible, para que tu palabra que dice: sed vosotros santos también, podamos ser verdaderos imitadores tuyos y podamos reflejar ese amor hacia los demás y ser siempre ejemplo en todo momento. Todo te lo pedimos, creyendo que nos has escuchado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.